Europa ha vivido 12 años bajo la sombra del terrorismo, vale la pena hacer una revisión. Los atentados en Bruselas son una tragedia que ya se ha visto con anterioridad en España, en el Reino Unido, en Francia. En el 2004, 10 explosiones atribuidas a Al-Qaeda dejaron en Madrid 191 muertos. Hasta entonces, este era un atentado sin precedentes en la Unión Europea. El terrorismo siguió su accionar sangriento. El año pasado, París se convirtió en el centro de la venganza del autodenominado Estado Islámico. El 7 de enero, extremistas perpetraron una masacre en la sede del diario Charlie Hebdo. El 13 de noviembre, su accionar aún más cruel terminó con la vida de 130 personas en hechos casi simultáneos. Bélgica, corazón de la Unión Europea, el nuevo escenario del accionar terrorista. Ayer, 3 explosiones sacudieron su capital, Bruselas. Decenas de muertos y heridos se sumaron hacia la lista de las víctimas de la supuesta venganza del autodenominado Estado Islámico contra quienes ellos llaman los infieles. El primer atentado suicida se registró en el aeropuerto de Zaventem, uno de los más concurridos en Europa. Momentos después, un nuevo golpe llenó de miedo una céntrica estación de metro ubicada cerca a las instituciones europeas. Una vez más, los extremistas, orgullosos de sembrar el terror, se atribuyeron los atentados. Días negros con los que amenazan cubrir todos los países que combaten, según ellos, en nombre del Islam. ¿Por qué Bruselas? La oscuridad habría llegado hasta esta ciudad en represalia por la detención el pasado viernes de Salah Abdeslam, el supuesto responsable de la logística de los atentados en París. Es que tras los ataques del pasado 13 de noviembre en la capital francesa, las autoridades han detectado la actividad de varias células yihadistas. Bruselas es sede de organizaciones internacionales como la Unión Europea y la OTAN. Es considerada además el corazón político del bloque continental, un blanco para el terrorismo. España, 2004. 10 explosiones en cadena en 4 trenes de cercanías causaron 191 muertos y más de 2.000 heridos en Madrid. La acción fue reivindicada por extremistas vinculados a Al-Qaeda. Londres, 2005. Al-Qaeda también se atribuyó los atentados en el metro y una estación de buses en los que 56 personas perdieron la vida. Francia, 2015. La sangre derramada en la sede de la revista satírica Charlie Hebdo marcó el inicio de una serie de ataques en París. El 7 de enero fueron asesinadas 12 personas en la redacción. Luego, extremistas acabaron con la vida de varios rehenes en un supermercado. 3 de los extremistas fueron abatidos. La comunidad internacional se solidarizó con Francia y condenó el accionar del autodenominado Estado Islámico. París, 2015. 7 explosiones casi simultáneas terminaron con la vida de 130 personas, 89 de ellas asistentes a un concierto en el Teatro Bataclan. Más de 350 heridos y el pánico generalizado en el mundo fue el saldo que dejó ese trágico 13 de noviembre. Europa parece haber estado los últimos 12 años a la sombra del terrorismo. 12 años a la sombra del terrorismo. Quiero saludar en esta parte del programa a Raquel Montes Torralba. Ella se encuentra en Francia, es analista en asuntos europeos, es internacionalista, columnista del diario El País de España. Señora Montes, gracias por acompañarnos. Buenas noches para usted. Buenas noches y gracias a ustedes. Una de las frases más usadas a partir de los atentados en Bruselas es que se golpeó el corazón político de Europa. Usted señala en un artículo que tuve la oportunidad de leer hoy que el golpe fue mucho más allá, es decir, se golpearon los valores intrínsecos de Europa, los fundamentos de Europa. Quisiera comenzar por allí y pedirle que ampliáramos algo más sobre este punto de vista. Bueno, yo creo que precisamente el fenómeno de terrorismo que estamos viviendo en estos momentos en Europa lo que quiere es atentar contra nuestros valores y lo que puede poner en peligro es precisamente esos valores del respeto por la justicia, por los derechos y por las libertades que Europa
siempre ha defendido. Entonces, yo creo que entre ambas posiciones están los riesgos. En este artículo que usted cita, precisamente quiero hacer referencia a esos riesgos. Ahora, ¿en qué momento Europa se convierte en semillero de estos grupos terroristas, a tal punto de que existen esos riesgos de perder los valores que han caracterizado el continente europeo? Bueno, yo creo que ha sido una reacción en cadena que, como ustedes han mostrado muy bien en el programa, ha sido una serie de pasos progresivos. Quizás podríamos citar, yo no soy experta en terrorismo, pero podríamos citar, por ejemplo, la intervención en Irak, que desencadenó una progresiva desestabilización de Oriente Medio que ha llegado con las primaveras árabes hasta la frontera sur de Europa, ¿no? Entonces, progresivamente esta inestabilidad ha ido afectándonos a nosotros. Primero porque hemos intervenido en estos países y segundo porque una parte de nuestra población tiene su origen en estos, quizás en el norte de África o más recientemente, mucho más recientemente, por la ola de refugiados que estamos viviendo. Hay también quien señala, por ejemplo, que como origen de descontento y de propiciar de alguna manera este descontento en un sector, es que el estado de bienestar europeo no cobijó, no arropó a quienes llegaron a Europa en búsqueda de una mejor vida, a los musulmanes que en un momento llegaron a Europa. Sí, yo creo que, fíjese, este es uno de los puntos clave que existe ahora mismo en el debate europeo. ¿Cómo debemos interpretar esto? Yo creo que lo que ha pasado tiene que ver mucho con el fenómeno del terrorismo y cómo este yihadismo ha hecho uso de una serie de sentimientos que tienen mucho que ver también con la crisis que hemos sufrido en Europa, con las altas tasas de desempleo, particularmente entre la población joven. Entonces creo que todo eso ha creado un caldo de cultivo del que se ha servido el terrorismo. Entonces creo que aquí, y este debate, yo creo que en Europa tenemos que ser muy responsables separando, ¿no? Digamos que haya un clima de malestar no justifica lo que ha ocurrido y que lo que ha ocurrido es entre una población muy, muy, muy limitada. Entonces, creo que tendríamos que hacer unas distinciones muy precisas. Pero efectivamente, el hecho de que haya habido una crisis, el desempleo, ha afectado muy negativamente. Ahora, ¿qué postura pudiese tomar los países europeos en relación a lo que está ocurriendo? Es decir, actuar en conjunto, hacer un solo bloque, un solo frente para intentar controlar lo que parece un avance que hace lucir a Europa vulnerable, o por el contrario, un efecto de estos atentados puede ser la separación. Pues como usted bien señala, yo creo que existe como dos tensiones ahí, ¿no? Una tensión de decir, bueno, pues aquí estamos todos juntos, no existen las fronteras, porque al interior de Europa no existen las fronteras, y queremos preservar precisamente esa libertad de los ciudadanos, y al mismo tiempo un sentimiento de malestar con lo que está ocurriendo, y se está percibiendo, por ejemplo, que ciertos países están reaccionando muy negativamente y utilizando estos ataques para, por ejemplo, rechazar implicarse en la acogida de los refugiados, ¿no? Entonces yo creo que sería, teniendo en cuenta la historia de Europa, sería un error que Europa retrocediese. Yo creo que Europa, precisamente también por la amenaza que constituye el terrorismo, tiene que unirse, tiene que colaborar y tiene que cooperar. Y esto, desgraciadamente, puede ser una oportunidad
para que colabore más estrechamente. Claro, claro. Bueno, puede ser una oportunidad para ambas cosas. Usted mencionaba a los refugiados y las diferentes posiciones, y creo que este es un punto precisamente de roce entre los diferentes gobiernos, el que quiere aceptarlos, el que no quiere, y este riesgo implícito que lo advirtieron, digamos, tanto gobiernos como expertos en seguridad de distintos países, que entre estos refugiados pudiesen llegar personas que lamentablemente se sirvieran de esta terrible circunstancia para pasar a Europa y no precisamente con los controles pertinentes. Claro, desde luego que situaciones como estas las tengamos que vivir, sin duda genera mucho estrés entre la población. Pero yo creo que nosotros tenemos las herramientas adecuadas para que esto no ocurra. Esto es un accidente. La mayoría de las personas que se juegan la vida para llegar hasta nuestras costas son víctimas ya en sus propios países de los grupos terroristas contra los que nosotros somos víctimas también. Entonces yo creo que eso es un accidente que no debe cuestionar todo el sistema, y que nosotros disponemos de unas fronteras exteriores y de un sistema que podemos implementar y podemos mejorar para que situaciones como las ocurridas no se vuelvan a repetir. Quiero darle las gracias. Sin embargo, no afecta. Claro, quiero agradecer a Raquel Montes Torralba, analista en asuntos europeos, internacionalista, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.